Mire, a raíz de este debate se recordó lo que pasó con Ernesto Zedillo Ponce de León, lo recuerda. Durante su gestión tomó decisiones relacionadas con la Suprema Corte que también fueron cuestionadas por una minoría, porque los grandes medios de comunicación lo ampararon, igual que los partidos que están en ese momento en el poder, el caso concreto del PRI y el propio Acción Nacional. ¿Pero de qué se trató esta reforma de Zedillo a la Suprema Corte? Vamos a conocerla. El primer gráfico. Tras llegar a la presidencia, Ernesto Zedillo envió al Congreso una reforma precisamente al Poder Judicial, en donde fue aprobada por la mayoría priista. Fue entonces precisamente el 31 de diciembre de 1994, si quieren ponemos el gráfico, ahí lo tenemos, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó precisamente la reforma. Ahí lo está observando usted. La primera sacudida que el Poder Judicial recibió al publicarse la ley fue la dimisión de todos los ministros de la Suprema Corte. En el siguiente gráfico, si son tan amables, otro de los cambios de la reforma que definitivamente se llevó a cabo fue reducir de 26 a 11 el número de ministros al frente de la Suprema Corte. La reforma de Zedillo también cambió la forma en la que se eligen los ministros de la Corte, que el presidente envíe una terna, misma que el Senado de la República tenía que elegir con el voto de las 2/3 partes de sus legisladores. En esa ocasión, para renovar a todos los ministros de la Suprema Corte, el presidente tuvo que enviar una terna conformada por 18 personas, entre las cuales el Senado de la República escogió a 11. En el tercer gráfico, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que la reforma de Zedillo también modificó la duración de los cargos de los ministros de la Corte a 15 años, pues antes la ley no señalaba un periodo específico. Sin embargo, algunos de los primeros 11 ministros escogidos tras la publicación de la ley duraron hasta 5 años más, ya que se estableció un retiro de forma escalonada para que no se tuviera que renovar toda la Suprema Corte al mismo tiempo. Uno de los ministros que estuvo ahí, precisamente, que estuvo 20 años, fue la actual titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y en el gráfico número 4, también se modificó la estructura de la Suprema Corte, definiéndose un ministro presidente y 2 salas, integradas cada una por 4 ministros y un ministro presidente de sala. Incluso fue en esta reforma donde se define que la presidencia de la Suprema Corte debe durar 4 años, no puede ser reelegido y que su renovación está a cargo de los mismos ministros de la Corte. Finalmente, una de las modificaciones más importantes de esta ley fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal, ente que vigila el actuar del poder judicial. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Estas acciones por parte de Zedillo modificaron la estructura de la Suprema Corte, como usted lo acaba de ver, no el fondo, porque la Suprema Corte sería ligada al poder presidencial y sometida por el poder presidencial. La pregunta es si la reforma de la que habla el actual presidente López Obrador profundizará sobre ello tan necesario.